las 3 de la tarde con 28 minutos. Estoy con mi siguiente invitado. Se trata de Leonidas Issa, dirigente indígena, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Vamos a dialogar. El tema es cómo afrontan el sector indígena el COVID-19. Antes de saludar con Leonidas Issa, quiero dar a conocer los datos de hoy. En Pichincha existen 1.351 casos confirmados, Imbabura 81 casos confirmados, a nivel nacional 24.675 confirmados, 83 fallecidos por COVID-19, 1.357 fallecidos probables por COVID-19, 1.523 recuperados y 1.720 dados de alta. Según los datos de hoy, el COE nacional que lo ha dado a conocer. En Otavalo hay un número importante de contagiados, 15 contagiados en el cantón de Otavalo. Señor Issa, buenas tardes, bienvenido a esta transmisión en vivo. ¿Cómo ve usted estos números estadísticos oficiales que acabo de mencionar? ¿Son reales o al menos cree que se acercan a la realidad? Muchas gracias por su tiempo, señor Issa. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y un saludo cordial a nuestros hermanos de todas las provincias, de todo el Ecuador. Si efectivamente nosotros creemos que en este momento delicado tenemos que ser altamente responsables con nuestra vocería, también debemos ser bastante equilibrados, tener la certeza de todo lo que decimos que esté relacionado a las condiciones reales que enfrentan nuestras comunidades en la provincia de Imbabura, en todos los lados donde están nuestros hermanos indígenas. Nosotros, a mediados del mes de marzo, habíamos estado reproduciendo la información que emitían las autoridades del Estado. De todo el manejo de desastre que ha tenido el gobierno nacional, inmediatamente vimos que la referencia de los números que daba el gobierno nacional no corresponde a la realidad. A tal punto vimos la situación de Guayaquil, unos dan sobre los 10 veces, los otros compañeros dan hasta 15 veces de los datos oficiales del gobierno nacional y nosotros lo hemos dejado de replicar la información oficial del gobierno nacional, porque no es posible creerla, no tenemos confianza en estos datos. Yo quiero topar este tema, ¿cómo podemos nosotros realmente justificar del por qué no creemos en los datos del gobierno? Sale el ministro en esta semana a decir que en la Amazonía no hay contagios, que en los pueblos indígenas aún no hay contagios. Cuando vemos los primeros casos que se dieron en la semana pasada con nuestros hermanos de la nacionalidad Shuar, hermanos quichuas de la Amazonía en Pastaza y de otras nacionalidades, viendo y el gobierno nacional dice que no la tenemos. Realmente no son datos oficiales, no corresponden a la realidad. Máximo que podemos decir es que sirven de referencia para multiplicar o por 10 o para multiplicar. Y eso está valorado realmente no solo en el Ecuador. Hay una referencia a nivel internacional, no de buena manera o de que sea positivo, sino realmente lo ponen como una referencia de desastre que ha sido el manejo en esta pandemia a nivel global y en especial aquí en el Ecuador. Señor Issa, ¿cómo evalúa usted el manejo de las políticas públicas por parte del Estado en lo que conciernen a las medidas adoptadas por parte del gobierno y sus principales ministros como el de Salud, Seguridad Interna y el vicepresidente de la República? ¿Cuál es su apreciación? Nosotros hemos hecho, inmediatamente se dictaminó el estado de emergencia de la salud en el Ecuador en marzo, los primeros días de marzo. Nosotros habíamos dado a conocer que es importante garantizar que el sistema de salud debe estar en las mejores condiciones. El equipo de bioseguridad, los equipos, los insumos para nuestros hermanos médicos. Pero vemos que en este momento tenemos colapsado el sistema de salud, a tal punto que hay ciudades que ya simplemente no se da más, no se da más. Si esto está pasando en la urbanidad, peor todavía en las zonas rurales, donde no tenemos ni siquiera un dispensario médico, por lo menos para tomar una temperatura. En ese sentido, yo creo que ha sido un manejo inadecuado por parte de las autoridades de toda la crisis mismo. Empecemos por el tema de todo el sistema de salud que está realmente ya agotado, pero así también todo el tema alimentario, todo el plan de contingencia
alimentaria, todo el tema de la crisis económica, la ilegitimidad de las autoridades, todo eso ha sido un mal manejo en esta coyuntura de esta crisis. Por ello creemos que los aspectos fundamentales con anterioridad deberían haber tomado. En lugar de pagar la deuda externa, que en este momento seguimos, no se debe pagar la deuda externa. Cada año tranquilamente se puede ahorrar en 1.800 millones de dólares. ¿Por qué? En este momento todos los países en el mundo, incluidos los organismos multilaterales, los países en desarrollo, los países pobres, no pagarán la deuda externa, pero nuestras autoridades rogando están pagando la deuda externa o los intereses. En ese sentido, creemos que no es un manejo adecuado pagar la deuda externa diciendo que van a tener 2.000 millones de dólares. No la tenemos, el Ecuador, y encima de eso no se ha podido garantizar ni el sistema de salud, ni el sistema de garantizar el sistema de alimentación en el Ecuador. Dos aspectos fundamentales y luego para profundizar en el análisis de cómo podemos manejar la crisis económica en este momento. Sí, vamos a hablar de eso también, señor Issa. ¿Tiene usted algún dato sobre cuántas pruebas se han hecho en los sectores rurales del país y si hay alguna comunidad que ya lo dijo, afectada severamente por el COVID-19? Veíamos que en la Amazonía sí, y usted también lo dijo, ya hay afectaciones ahí. Nosotros como pueblos y nacionalidades estamos haciendo una sistematización de los casos en cada estructura organizativa. Nosotros aquí en provincia de Cotopaxi, por ejemplo, tenemos 7 casos, de las cuales están vinculados sobre todo a nuestros hermanos que trabajaban y vivían en la ciudad de Quito, pero lógicamente trasladan a nuestras comunidades indígenas y tenemos que inmediatamente actuar para que esto no se expanda el contagio. En ese sentido, sobre estos datos, lo que estamos es dando seguimiento en territorio para ver cuántos de los compañeros que tuvieron relación con los compañeros que incluso ya fallecieron, cuántos podrían estar en este caso, infectados en nuestras comunidades. Para ello, sí hay un control absoluto en el territorio comunitario. Incluso hemos tenido que hacer de manera radical, poder cerrar los controles en la comunidad para efectivamente poder, con criterio objetivo, poder dar a conocer los números. Es así que en este momento los esfuerzos que está haciendo la CONAIE ya se tiene parcial. Estamos más alimentando esta plataforma para tener en cuenta con nuestros propios números, digamos, y poder apostar en el desastre del manejo que ha hecho el gobierno nacional. Por lo menos, nuestro lado, poder aportar con estos números reales que estamos teniendo en nuestras comunidades. Listo, señor Issa. ¿Cómo afecta esta crisis mundial y nacional a los ciudadanos, a los sectores rurales y a las comunidades indígenas en general? ¿Cuál es el grado de afectación o el impacto en la salud, en el tema económico de estos sectores? Nosotros creemos que en el tema del impacto de la salud a nivel global, ya estamos viendo, está sobre los 3 millones hoy día, se cerró, ¿no es cierto? Sobre los, bueno, ahorita no tendría los datos de los muertos, que está a nivel global, y eso ha generado dos cosas fundamentales. Uno, el temor, el miedo que tiene la gente a nivel mundial de enfrentarla, o sea, un problema psicológico incluso, ¿no es cierto? La otra cuestión, la imposibilidad de seguir haciendo las actividades productivas en el día a día de todos los ciudadanos, cualquier actividad económica. En ese sentido, ha profundizado el tema de la crisis económica en la que teníamos la crisis económica del capitalismo, como era conocido aquí mismo en el Ecuador y en el mundo, ahora se ha profundizado más. Pero aquí también queremos decir sobre la información que ha dado la Organización y también que ha dado la FAO, que ha dado la Organización de Naciones Unidas, los próximos años, más de 30 millones de seres humanos quedarán en la absoluta pobreza, que no podremos acceder a los alimentos. En ese sentido, nosotros tenemos que prever tiempo para poder ir resolviendo de a poco esta crisis que ha profundizado en el Ecuador y en el mundo. Pero aquí queremos decir también una cuestión que muchas veces ha sido olvidada por las autoridades. Muchas veces solo se ha privilegiado a los grandes grupos económicos. Le queremos decir, en esta crisis alimentaria, en esta crisis de salud, en esta crisis económica, lo que está absolutamente seguro es que quienes han sido el sostenimiento de la economía en este país somos los productores, los agricultores, los ganaderos, los pequeños y medianos industriales. ¿Por qué decimos?
Si no hubiera habido el 70% de lo que producimos en el campo, en el Ecuador, seguramente no hubiéramos podido ni siquiera sostener la alimentación para los ecuatorianos. Por ello creemos que en este momento las autoridades objetivamente deben dar oxígeno, deben dar políticas de acompañamiento al campo, porque no hay otra manera. Vemos que la política petrolera en el Ecuador y a nivel mundial realmente está por los suelos, pero los precios de los combustibles están por los cielos, como hemos visto. En ese sentido decimos objetivamente, y lo decimos con mucha propiedad, que es el campo, el campesino, la agricultura, la ganadería, la que realmente va a salvar la economía del Ecuador. Señor Issa, ya nos comentó usted y no está de acuerdo, como muchos sectores en el Ecuador y mucha gente en el Ecuador no está de acuerdo con que se haya pagado en la segunda semana de esta emergencia sanitaria que la deuda de 347 millones de dólares, me parece, y el ministro de Richard Martínez justificaba ese pago porque inmediatamente iban a venir 2.000 millones de dólares, que era lo que necesitábamos los ecuatorianos, pero eso hasta ahora no ha pasado. Es más, se ha dicho que eso llegaría en los próximos meses. ¿Qué piensa usted de eso, señor Issa? Puede llegar en el próximo año, pero el próximo año vamos a tener que enfrentar la crisis económica más profunda del Ecuador y que esto está vinculado a la crisis mundial. Si pretendemos resolver el problema, es en este momento, el problema de la salud y el problema de la alimentación. Yo creo que mínimamente el ministro de Economía y las autoridades que tomaron esta decisión deberían tener un juicio político porque hicieron un mal manejo. Se puede imaginar cuando salimos derrogados a pagar a los multilaterales, cuando el Fondo Monetario Internacional, en este caso el Banco Mundial, están comunicando a nivel global que los países pobres no debemos pagar la deuda externa. Incluso nosotros, si no pagábamos en el tiempo que estaba establecido, teníamos un mes para la justificación técnica de por qué no pagamos la deuda externa. Ahí yo creo, en lugar de esperar las limosnas que en este caso van dando como política, como control político, los organismos internacionales, preferíamos renegociar la deuda. Ahí tranquilamente se podría tener en este momento más de 1.800 millones de dólares en el no pago de toda la integralidad de la deuda externa. Hay un gran porcentaje en el año a año que está yendo dedicado al pago de la deuda externa. Por eso decimos, en este mal manejo, si es que tenemos la fuerza como ecuatorianos, debemos recaudar esos valores que fueron pagados al fondo, en este caso a la deuda externa, ya para tener la economía en este momento, que es absolutamente necesario. Señor Issa, ¿qué opina sobre el anuncio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien menciona que a partir del 4 de mayo el Ecuador entrará en una fase de distanciamiento social? ¿Estamos o no preparados los ecuatorianos en general para dar este paso? Porque, ¿por qué piensa que es el afán de salir el 4 de mayo? Quizás porque se está debilitando la economía, existe presión, o qué es lo que pasa ahí, señor Issa. ¿Se necesita reactivar el país? Dios gracias, nuestra alcaldesa ha sido muy clara en decir que nuestra ciudad, Ibarra, no saldrá el 4 de mayo al distanciamiento social. ¿Qué opinión le merece lo anunciado por la ministra de Gobierno? La ministra está con una tesis política, ya tiene definido su postura política e ideológica, no de ahora, sino veamos el manejo que pasó en el mes de octubre y que no se hacen responsables de ese manejo, de esa decisión irresponsable como pasó en el mes de octubre. Ahí habíamos pedido, lo mínimo que debería haber hecho es renunciar. En este momento lo vuelve a manifestar su adhesión política. ¿A quién está adherido? Está adherido a los intereses de los grandes grupos económicos y de los partidos políticos de este país. Nosotros hemos argumentado, y como CONAIE, Ecuarunari y las organizaciones a nivel de los territorios, nosotros de igual, nos mantenemos en el aislamiento obligatorio en cada territorio, en cada comunidad, por 4 elementos. 1, la Organización Panamericana de la Salud en el mes de mayo ha avisorado que Latinoamérica, el golpe más fuerte para Latinoamérica será en el mes de mayo. Un criterio absolutamente apegado a la realidad de todo el continente.
Nosotros no podemos decir que podemos ser el mejor ejemplo cuando el Ecuador, principalmente Guayaquil, en este caso, el manejo que han tenido los partidos políticos de la derecha en esta ciudad, ha sido una referencia negativa a nivel mundial y en este momento pretendemos nosotros poner el ejemplo, levantar esta primera fase. Segundo criterio, hemos dicho con absoluta claridad, no podemos levantar del aislamiento obligatorio porque en esta semana, desde la semana pasada, en esta semana, empezamos a tener contagios en nuestras comunidades. Por ello, más bien necesitamos una contención y un tiempo perentorio, por lo menos un mes, para contener los contagios comunitarios en nuestras comunidades. Tercer criterio, no podemos aceptar o no podemos adherir a la decisión del gobierno, peor de la ministra, porque los datos no son confiables. Si los datos presentados en el Ecuador creemos que sobre eso están tomando decisiones, significa que están tomando una decisión sobre la mentira que han venido proyectando en el país. Y cuarto criterio, el tomar esta decisión por parte del gobierno nacional no es una sugerencia técnica ni una recomendación médica de los, en este caso, una recomendación de los médicos ecuatorianos aquí en el país, sino es una recomendación y una presión política y económica que seguramente ese es su, en este caso, con su condicionamiento político. Por todos los elementos nosotros hemos dicho, nos mantenemos y la ministra Romo realmente vemos que no ha tenido asidero en el país y más del 50% de los gobiernos seccionales en el Ecuador decidieron quedar, en este caso, en el semáforo rojo. En ese sentido, de manera coordinada, mantengamos esta decisión. Luego de eso planificaremos ya para el distanciamiento social, como referencia a otros países que tenemos, ¿no? Así es. Y además que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los países que quieran levantar este aislamiento al distanciamiento deben reunir ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y según lo que hemos leído en nuestro país, no se reúnen esas recomendaciones. O sea, el Ecuador no está listo para levantar ese aislamiento al distanciamiento el 4 de mayo. Es por eso que la mayoría de municipalidades, alcaldes, han tomado la decisión de empezar con un semáforo en rojo. Señor Issa, a partir de octubre del año pasado se rompieron las relaciones entre el movimiento indígena y el Estado. ¿Ha habido algún tipo de acercamientos o han dialogado para poder llevar a un Ecuador mejor o es definitivo este distanciamiento y por qué? De nuestra parte no ha habido falta de voluntad, ha sido del gobierno nacional, porque vemos que hay un cerco mediático manejado desde los medios de comunicación masivo, público y privado. Vemos que hay un cerco por parte de los grupos económicos, de los partidos de la derecha, que pretenden no tomar en cuenta las decisiones, las propuestas que ha hecho el movimiento indígena a los sectores sociales, como fue la propuesta del Parlamento de los Pueblos. Antes de que se profundizara aún más en la crisis económica, nosotros ya habíamos dado algunos elementos que podríamos haber sostenido el tema económico en este momento de la crisis sanitaria. Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión de no estar de acuerdo con las posturas de las organizaciones en el Ecuador. En ese sentido, nosotros al menos estamos dando seguimiento en el territorio, estamos dando seguimiento a los COEs en nuestros territorios para que de alguna manera seamos escuchados. Vemos que el gobierno nacional realmente ha tomado una decisión de únicamente sostener en las políticas dirigidas desde los grandes grupos de poder. Nosotros como la CONAIE, como los pueblos y nacionalidades, a tal punto hemos tenido que nosotros mismos levantar una campaña diferenciada. El país es plurinacional. En este país tenemos 14 nacionalidades con 14 idiomas. Tenemos 18 pueblos con diferentes identidades. Pero sin embargo no ha habido una sola campaña diferenciada para ningún pueblo, para ninguna nacionalidad. Por ello nosotros hemos levantado esta campaña. Vemos que el gobierno nacional tácitamente está roto las relaciones con nosotros, pero nosotros con esta campaña sostenida ha sido reconocido ya oficialmente nuestra campaña, en este caso en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, que en este momento estamos haciendo una difusión nacional en el Ecuador y están llevando esta experiencia a algunos países donde también existen pueblos y nacionalidades.
Listo, estamos dialogando con Leonidas Issa, dirigente indígena, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. ¿Cómo afronta el sector indígena el COVID-19? Señor Issa, ¿cree usted que hay que destinar mayores recursos y tecnologías de producción y apuntalar al sector agropecuario y rural del país? Porque el petróleo, como usted también ya lo dijo, ya no vale mucho. En cambio, aún tenemos tierras fértiles y productivas. Es allá donde debemos focalizar la fuerza de producción y el desarrollo. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué no se trabaja en eso? En este momento es la oportunidad. Ahí sí podemos decir que es la oportunidad que el Ecuador visibilice cuál es el sostenimiento de la economía real. Y ahí volvemos a ratificar nuestros criterios. Es el campo, es la agricultura. Nos preguntamos, ¿qué están haciendo nuestros hermanos arroceros? ¿Qué están haciendo nuestros hermanos cacaoteros? ¿Qué están haciendo nuestros hermanos que producen la yuca, el plátano? ¿Qué estamos haciendo los que producimos en la sierra, las papas, las ocas, las machuas, mellocos, todos los productos? Nosotros estamos produciendo, pero estamos saturados. No hay una política que canalice la comercialización justa. Aquí vemos realmente el interés de los intermediarios. Yo ayer estaba conversando con algunos compañeros de la costa, aprovechando de esta situación, pretenden trasladar algunos productos importados para bajar los precios de los agricultores. No es aceptable en este momento. En este momento se debe garantizar, sostener los precios que recauden los costos de producción a los agricultores, pero también trasladar esos productos de manera justa a las grandes ciudades. Es el momento, es la oportunidad de poder hacer una política real de dónde podemos sostener que es la y pasar de esta política de economía extractivista, el petróleo, la minería, que estamos viendo que no va a dar ningún resultado. Ahora mismo demostramos al país que hay un sector bien importante de la agroexportación. Está parado la agroexportación. ¿De dónde se está sosteniendo? Se está sosteniendo del campo. No estoy diciendo que hay que eliminar esta posibilidad de las políticas de agroexportación, pero hay que volcar los ojos al campo. Esa es la que está salvando en este momento la economía del Ecuador. Así también necesitamos, todos los que han ganado en este país y han llevado los capitales a los paraísos fiscales, en este momento necesitamos que esos recursos ganados en el Ecuador repatrien los capitales y se pongan capitales frescos para sostener el aparato productivo del Ecuador. No hay otra manera realmente de enfrentar de aquí en adelante la crisis que más se avecina, que más se profundiza y que se avecina. Así es. Señor Issa, el ministro de Energía decía que es el momento, me parece que decía el ministro de Energía que es el momento de eliminar los subsidios a los combustibles. En octubre del año pasado, ustedes se manifestaron en contra de la eliminación de estos subsidios. ¿Qué opina de estas declaraciones por parte del ministro de Energía, donde habla de que es momento de eliminar los subsidios a los combustibles? Es una vocería irresponsable en posesionar, como nosotros decimos en nuestras comunidades, está tanteando si va a poder o no va a poder. No es una cuestión de querer o no querer, de poder o no poder. Vamos a la dinámica real. Si en este momento de la crisis más profunda que estamos enfrentando, en términos alimentarios, de medicina, si eliminamos el subsidio a los combustibles, ¿qué va a pasar? Inmediatamente todos los productos, todos, absolutamente todos, van a elevar los precios. ¿Creemos que vamos a enfrentar con elevados precios de nuestros productos en el Ecuador? ¿Vamos a enfrentar una crisis económica? Realmente es una propuesta ridícula que ha hecho el ministro de Energía en el Ecuador. Ponemos dos argumentos más. Uno, efectivamente el petróleo está por el suelo, pero no es la referencia para poder tomar una decisión sobre los subsidios de los combustibles. No es el petróleo, el precio del petróleo. Hay que ver el precio del combustible ya, en este caso, transformado. Preguntemos, el petróleo un día al menos estaba menos de $1, pero en ese mismo día preguntemos a cómo está el litro del combustible a nivel internacional, sobre los 90 centavos de litro. Multiplique por los 4 litros del galón, son $3.60. En este momento el Ecuador está, en este caso, preparado para pagar el combustible a $3.60
el galón de combustible, no están preparados. Si sucede esta cuestión, va a ser mucho más desastroso el tema de la economía en el Ecuador, porque muchos de las actividades económicas estamos utilizando, en este caso, los combustibles para mover el aparato productivo del Ecuador. Por eso decimos, en este momento no es posible levantar los subsidios. Hay que pensar una política de subsidios pasando toda la crisis de la salud en el Ecuador y en el mundo. Pero también se han hecho eco algunas personas a favor de que se elimine el subsidio a los combustibles y que han dicho incluso que las comunidades indígenas que fueron las que se manifestaron en octubre en contra de esta medida no van a salir a manifestarse por temor al COVID-19. ¿Qué opina de esas declaraciones de algunos representantes de sectores productivos del Ecuador? Nosotros hemos dicho asimismo dos criterios. De verdad, no entienden, no escuchan las autoridades. Si pretendemos, hay mucha gente que ha salido a insultar las acciones del mes de octubre, pero mucha gente que insulta a las luchas del movimiento indígena, del campo popular, la mayoría de los ecuatorianos que salimos son los beneficiarios de los subsidios. Entonces, en lugar de insultar a los que hemos luchado, dedíquense, en este caso, de manera voluntaria, pongan los combustibles al precio internacional. Entonces ahí vemos realmente la coherencia con el insulto que están haciendo ciertos ciudadanos. Segundo criterio, hemos dicho, sí, efectivamente, hay muchos sectores económicos aquí en este país que pueden pagar combustible sin el subsidio. Entonces focalicemos, pero no a los pobres. Los extremadamente pobres no tienen ni siquiera un vehículo. Muchos de los que necesitamos de los subsidios somos los que sostenemos la economía real, como es la producción, la clase media, los pequeños y medianos productores. Por ello hemos dicho una de las respuestas, el quintil 4 y 5 que empiece pagando combustibles sin el subsidio. Pero no vengan a objetivizar, porque solo sirve una política de subsidios cuando dinamiza la economía. No sirve solo simplemente para justificar a nivel internacional. En ese sentido también decimos que en este momento los sectores que están a favor de eliminar los subsidios seguramente están con criterios equivocados. Si vemos ahorita lo que ha pasado en Guayaquil, lo que ha pasado en algunas ciudades, si en este momento no es accesible a los alimentos y se encarecen los alimentos, la gente no va a pensar dos veces en el COVID, va a pensar en que no se puede sostener la vida y va a botar a las calles. Y en el momento que suceda eso, saldrán a decir que es culpa de los dirigentes, cuando es una decisión del gobierno nacional de una manera irresponsable que se puede propagar de manera mucho más acelerada el contagio del COVID-19. Señor Issa, ¿qué piensa de las elecciones del 2021? ¿Se debería mantener el calendario de febrero del 2021, me refiero al calendario electoral, o se debería aplazar por la pandemia ocasionada por el COVID-19? Nosotros creemos que no hay un mecanismo jurídico, no hay un mecanismo constitucional la que justifique para atrasar o adelantar. En ese sentido, se debe mantener, garantizar todos los mecanismos para que la democracia realmente pueda manifestar en los tiempos establecidos en la Constitución. Lo que no queremos es que se convierta en un escenario de oportunismo político, pretendan unos adelantar u otros pretendan atrasar. En ese sentido, hay que cumplir con la Constitución y avanzar de esta manera. Por eso mismo necesitamos, si en este momento la ministra o las autoridades del Estado han tomado una decisión, ¿qué tal si tenemos, por no quedar un mes más en el aislamiento obligatorio, tengamos contagios después de mayo, junio? Ahí se va a volver mucho más la crisis. Por eso hemos dicho, ¿no será que están utilizando un pretexto incluso para cambiar las condiciones políticas en este país? Por ello necesitamos que hay que ser firmes para poder generar condiciones para que todos, ¿no es cierto?, salvando nuestras vidas, salir todos de esta emergencia sanitaria en el Ecuador. Y finalmente, un mensaje de Leonidas Issa a los zimbabureños y ecuatorianos en general de esperanza, sabiendo que nuestro pueblo saldrá adelante de esta gran prueba. Hermanos y hermanas, compañeras y compañeros ciudadanos, nuestra querida provincia de Imbabura, la única forma de salir de esto es estando unidos y practicando sobre todo lo que ya se manifestó en el mes de octubre, con nuestra solidaridad. Ya vimos cómo podemos sostener procesos de lucha o procesos de la pandemia en cada territorio, en cada comunidad, en cada barrio.
En cada ciudad debemos ayudar a garantizar los alimentos de tres formas. Uno, desde los agricultores, desde el campo, convocamos a recaudar alimentos de manera gratuita y poder compartir con nuestros hermanos que están en las ciudades. De la misma manera, los que están en las ciudades podamos compartir con lo que necesitamos en el campo. En ese sentido, está ahí el plan de solidaridad, lo que nace desde el corazón, no lo que sobra en nuestras casas. Segundo tema, ayudemos a fortalecer el tema del comercio justo. No permitamos que los intermediarios hayan hecho recursos económicos gracias a esta crisis de la salud en el Ecuador. Necesitamos parar los niveles de especulación que tenemos con los precios de los productos de primera necesidad. La tercera cuestión, necesitamos fortalecer las economías locales. Por ello nosotros hemos llamado a las ferias comunitarias, que vemos con buenos ojos, de corazón lo decimos, en Imbabura, en todas las comunidades lo están desarrollando esto. Las ferias comunitarias, en ese mecanismo practiquemos el trueque. Muchos de nuestros hermanos en el Ecuador, en nuestras ciudades, no van a poder acceder a través de la compra y venta los alimentos. Pero sí podemos, en este caso, hacer el trueque, el randy, el compartir entre compañeras y compañeros. De todo corazón, no bajar la moral, no bajemos también, en este caso, nuestra ética, mantengamos la fuerza, la sabiduría, vamos a salir juntos, pero sobre todo también compartamos, sobre todo a nuestras hermanas comunidades indígenas, compartir este conocimiento ancestral. De pronto, no va a ayudar a curar, pero sí va a ayudar a prevenir. Todo el manejo de la medicina ancestral en estos días es absolutamente necesario y que no quede solo para nuestras comunidades, sino para toda la ciudadanía, como somos una sociedad intercultural. Muchas gracias por el espacio, mi estimada compañera. Leonidas Issa, muchísimas gracias, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En otra oportunidad, esperamos de igual forma que nos dé este espacio para seguir dialogando sobre la situación económica y política de nuestro país. Muchas gracias. Buena tarde. Una buena tarde. Muchas gracias.